Bienvenidos a Perejil con G. El podcast donde hablamos de todo, aunque no sepamos nada. Y efectivamente estamos un día más aquí, pues hablando de nuestra experiencia de la oposición, que ya ha pasado bastante Por tiempo. vez tercera o cuarta en este podcast. Sí, la verdad que sí. A ver, es recurrente porque es, bueno, nuestro día a día ya no lo es, ya ha terminado el sufrimiento. Eh, Pero lo fue en su momento. Y tenemos muchas cosas que decir. muchas, demasiadas. No sé ni por dónde empezar, la verdad. Yo he sugerido que vayamos por orden cronológico, por lo que si queréis saber si hemos aprobado o suspendido, tenéis que quedaros hasta el final del vídeo. Efectivamente. Aunque, bueno, Así que si quieres empiezo yo contando un poco. vale, Sí. perfecto, dale, dale. Bueno, tengo aquí varias cosas apuntadas y la primera cosa que tengo es masaje el día de antes del examen. Porque estábamos los dos llenos de nervios y de estrés y nos fuimos a dar un masaje. No es broma. Efectivamente. Se pasa muy mal. El día de antes, ¿eh? El día de antes. Exacto. Sobre el propio día, eh, nos tocó, ya lo dijimos en el anterior, que nos tocó a ambos ir a Cartagena, por lo que tuvimos que salir muy temprano de nuestra casa. Y os recomendamos que si vais a hacer una oposición así, vosotros también lo hagáis. Yo recomiendo que el que conduzcas no seas tú. Porque También. son muchos nervios. A ver, ninguno de los dos hemos conducido para el examen, pero a mí me hubiera dado un jamacuco, yo creo, si hubiera estado conduciendo, porque mi cabeza era 50 millones de posibilidades, 50 millones de cosas. A ver, no estaba como muy, muy ultra nervioso, pero sí que era como, esto es surrealista, no puede ser que ya sea el día y cosas así. Y bueno, muchas ideas por tu mente, así que mejor no conduzcáis vosotros, que os estampáis. Pues eso, salir con tiempo, sobre todo por el aparcamiento también, porque yo tuve problemas, porque pusieron un montón de carteles de un evento que luego resulta que era mucho después, pero ya estaban ahí puestos y parecía que no podías aparcar y sí que podías aparcar, un lío. O sea que id con tiempo. Bueno, y había una noticia, la noticia de que en Murcia había gente que había un atasco tremendo y tuvieron que ir caminando desde la autovía Los que iban al hasta el campus de sitio. Espinardo. Ujú. Eso, bueno, yo me hubiera muerto si me hubiera sucedido eso, vaya. Entre los nervios y tal, es que ya te puede salir mal el examen por esa tontería. Sí, te deja muy inestable mentalmente el Ujú. llegar allí, vamos, con el corazón fuera diciendo, uff, muy difícil concentrarse en esa situación. El caso es que al llegar allí, vamos a ir contando también nuestras diferencias, porque cada uno lo hizo en una sede, ¿no? Y una especialidad distinta. En mi caso, al llegar en, digamos, la entrada del edificio, había como cartelitos de Tribunal 9, Tribunal 10, tal. Entonces, como que tenías que ir hacia el cartelito de tu tribunal y quedarte cerca de allí. En tu caso, como era entrar al edificio. No, O... el mío tampoco era entrada al edificio. En la propia fachada ponían Tribunal 1, Tribunal 2. Lo que pasa es que en nuestro caso entrábamos cuatro tribunales por una puerta. En plan, al fin y al cabo, no era la misma puerta, pero era como el mismo acceso. Era literalmente una esquina y ahí entraban todos. Entonces eso era un poco desorden, que ya hablaremos de eso. Y el quinto tribunal estaba como en un edificio aparte. Entonces tampoco, pero que está todo señalizado. Estamos hablando de todo esto para que el que se presenta también a la oposición otro año, que más o menos sepa cómo, bueno, por lo menos cómo ha sido nuestra vivencia o cómo se vive, eh, que en un principio si está bien organizado, pues ponen carteles, ponen indicaciones y estas cosas. Tú donde veas mucha gente, ahí es. Efectivamente. Sobre todo lo de mucha gente, porque no solo están los que se presentan, está también los que llevan a toda su familia. Sí, Que eso también es un poco molesto, sobre todo luego al salir.
ya lo comentaremos, pero... O Sí, bueno, podemos comentarlo. lo podemos comentar ya. Ha habido muchas críticas de gente diciendo, pero si traéis a vuestra familia, ¿cómo pensáis ser maestros si no sois independientes? No sé qué. A ver, cada uno lleva a quien quiera. También tampoco es muy lógico, ¿no? Que vaya toda tu familia. Yo comprendo. Estoy como en un punto intermedio, pero vamos a ver. Mi padre, por ejemplo, me llevó allí porque si conduces tú, pues ya os digo, no os recomiendo que conduzcáis vosotros porque os suceden muchas cosas. Es un sábado, en plan, te quiero decir, no es que se haya pedido un día libre para, ¿sabes? El Ujú. examen es un sábado. Entonces, pues al fin y al cabo, si mi padre me lleva, pues por lo menos me va a esperar a que entre al examen, ¿no? Y luego al salir me tiene que recoger porque es él el que tiene el coche, ¿no? Mm, así que yo comprendo que, bueno, que haya, pues yo que sé, por lo menos una persona de tu familia, pero yo veía yo ahí que estaba todo Cristo en el ajo, la verdad. Claro, el problema es que haya mucha gente acompañando a una sola persona y que además luego esa gente salías en el descanso y seguían allí y salías al final y seguían allí y además cuando salías al final del todo encima, como era esta emoción de, ay, has terminado, estaban literalmente en la puerta que yo tuve que literalmente buscar un hueco para salir porque estaban pegados aquí, ¿sabes? Y era como, tío, ¿qué os cuesta alejaros un poco, ¿sabes? No, no va a cambiar nada. Ah, pues a mí en mi caso cuando salía no estaban pegados, se ve que les llamaron la atención o algo y le dijeron, poneos en la acera de ahí por lo menos que haya espacio para que salga la gente. Pues aquí no. Allí no. Claro, continuando en orden, cuando llegan las 8 de la mañana, en mi caso vino bueno, las mujeres del tribunal y que eran, el tribunal son 5 personas, pero en ese caso vinieron solo 3. Y pues eso, se colocan allí delante del cartelito en el que estás y dicen unas pocas instrucciones y dicen, venga, para adentro. Y las vas siguiendo y te llevan hasta la puerta del aula. Ahí ya hubo mala organización. ¿Por qué? Porque éramos mucha gente y además era un pasillo que había en un lado un aula de un tribunal y en otra el aula de otro tribunal. Y además empiezan a llamar a la gente en voz alta y tenían que ir turnándose. Y entonces a lo mejor los de aquí eran el tribunal que iba por el apellido de la M y el de aquí por el apellido de la L. Un lío y además, o sea, éramos como 80 personas. Tú nombras al primero y esas 80 personas no se han callado. O sea, si eras de los primeros, tenías que pegarte básicamente para atravesar todo el mar de gente y llegar a la puerta. Horrible. En tu caso fue así también. En mi caso fue bastante distinto. A ver, nosotros estábamos en la parte de abajo y sí que fueron tribunal uno, no sé qué, pasad. Y entonces tú te tenías que saber que era tu tribunal y hicieron una fila recta, una fila, sí, bueno. Y entraron, o sea, entramos, subimos las escaleras y nosotros no teníamos el aula cerca de absolutamente nadie. O sea, éramos nosotros y fin. Y además a nosotros no nos fueron llamando mientras entrábamos al aula, sino que pasaron lista una vez estábamos todos dentro. Y eran los profesores los que se movían por el aula para mirar nuestro DNI. Decía un nombre, levantabas la mano, mantenías la mano un rato y se acercaba un profesor, decía, veía tu DNI y decía, correcto, siguiente, ¿sabes? Pues eso lo veo mucho mejor organización que Claro, esto, la verdad. claro, porque lo de la puerta un poco coñazo. Y luego, esa es la parte de presentaciones, ¿vale? Cuando dicen, primero son las presentaciones es que te llaman o Sí, dicen tu lo que nombre. llaman acto de presentación es que vas al aula y luego te sientas allí y esperas hasta que Claro. empiece el examen. Luego, esta sí que es una diferencia que hemos comentado. En mi caso, cuando estábamos sentados, sí que nos dijeron, ¿alguno tiene que ir al baño? Y la gente fue, a pesar de que estaban petadísimos. Creo que en tu caso no dijeron nada en absoluto, ¿no? En la primera prueba no dijeron nada, pero a ver, al fin y al cabo, yo qué sé, ¿sabes? Tendrías que haber. Es que
¿Sabes lo que pasa? Que los baños no... cuando nosotros llegamos, había una cafetería en el edificio, no nos dejaron entrar a la cafetería ni al baño, a ninguna de las dos cosas. Yo me tuve que ir a hacer mis necesidades a otro sitio. Entonces, es como, a ver, yo vengo de 1 hora y media de trayecto y es como, después de 1 hora y media necesito ir al baño, ¿no? Pero bueno, supongo que sería algo que en ese momento pues se les pasó, o yo qué sé, o no. Pero yo lo de que no se puede entrar al baño al principio no tiene ningún sentido, sinceramente. Ya, yo creo que en todas las sedes, fuese cual fuese, deberían dejarte porque además, o sea, entiendo lo de hasta cierto punto que cierren la sede en modo, oye, que no entre nadie por seguridad o tal, pero es que perfectamente podías dejar como la zona de baños para poder ir y luego la zona de las aulas más cerrada, cerrar la puerta o que hubiese alguien ahí, un poco de segurata, ¿sabes? Que no hace falta que no entrase nadie en absoluto al edificio, que con no entrar al aula de examen yo creo que ya valía, pero bueno. Claro, no sé, yo... Si es que se pensaban que íbamos a poner algún dispositivo o algo en el aseo, pero es como... No tiene ningún sentido. Pero bueno, Se va a esconder allí un señor y va a dar indicaciones de te dicto el tema 12. claro. No, y además es como tampoco te registran ni nada por el estilo. O sea, te dicen que no tienes que tener móvil encima, pero nadie te ha registrado, ni te registra ni nada. A ver, que yo comprendo que no se registre porque sería como un poco ya Ya. demasiado, ¿no? Pero a mí me estás diciendo que prohíbo el móvil, chico, ¿y después qué hago? Si tengo que llamar a mi padre o algún familiar a que me recojan. Me espero a que haya con 40 grados a la sombra, que claro, eso es otra. Bueno, yo podemos hablar del aula en sí y del edificio porque el aula tenía un aire acondicionado encendido para toda la clase. O sea, eh, y éramos, pues eso, que serían 70 personas, 80 a lo mejor. O sea, muy fuerte de que no funciona, solo funcionaba un aire. Y a nosotros tuvimos suerte porque en otras aulas me dijeron que no había aire. ¿Cómo haces un examen sin aire acondicionado? Cuando hay 80 personas en un aula, en junio. Pues en mi caso hubo también drama con eso, pues sí que estaba el aire, pero hubo un momento que a mí no me molestaba, la verdad, pero hubo un momento que miré como para la derecha y había una persona haciendo así como de qué frío y miré para el otro lado y había uno en modo qué calor, jurado, pero con los gestos exactos, ¿eh? Y fue como, a ver, yo estoy bien, pero esta gente creo que Ni una ni la creo que otra, aquí ¿no? deberían hacer una votación de si dejan el aire puesto o no, porque Ya. hay drama. A ver, se recomienda siempre llevar una rebequilla, un algo por si tienes el aire acondicionado justo encima de ti y te está dando todo el rato, si os da frío, y si no, y también un abanico para daros un poquito que hace calorcillo. En mi caso fue todo el mundo estábamos asados, la verdad. Y también se respiraba un ambiente de tensión que era peor todavía, que te hacía tener más calor todavía. Pero bueno, los profesores, yo no tengo ninguna pega con los profesores, siempre, a lo mejor podrían haberle puesto, yo que sé, un megáfono a la pobre profesora que estaba explicando y que éramos un montón en la clase y hasta el fondo no llegaba a todo lo que se debería, pero se entendió todo y al final pues se pudo comenzar el examen. Pues eso, volviendo a tal, tú llegas, enseñas tu DNI, te sientas, esperas mucho rato y ya entonces te dan el papel autocopiable este que decidieron usar aquí en Murcia, que es pues este que tú escribes y luego se pega y lo separas en dos partes. Y pues las dos partes del examen. Cuento yo de qué iba mi examen rápidamente. Dale, dale, sí. Bueno, primero leían las instrucciones, ¿no? Y tal, 50 años Sí, para las en las instrucciones. instrucciones. Lo mismo que has dicho tú, que deberían haber tenido un megáfono para tal, pero creo que también estaban escritas en el papel, o sea que Mm. tal. Eh,
Bueno, se me olvidó decir, también te piden rellenar como un esto con tus datos para luego juntarlo y no sé qué, pero eso ya lo hacen ellos. En mi caso, de la especialidad de inglés había dos opciones. Una era un texto de Alicia en el País de las Maravillas y un caso práctico de Erasmus. No voy a meterme mucho, pero bueno, muchas de estas cosas las adivinó mi preparadora. Mm, ella adivina. La bola de cristal. Sí, de hecho ambas las adivinó. Y luego en el otro, que fue el que yo escogí, era uno del artista callejero Banksy, el texto. Y un caso práctico de hacer una actividad oral, que me parecía bastante más sencillo y yo pensaba que todo el mundo iba a elegir ese, pero luego, por lo menos en mi clase, hubo gente que cogió el otro, digo, bueno. A lo mejor pues ya se habían preparado mucho lo del Erasmus porque se lo había dicho mi preparadora, no sé. Pero eso, yo cuando lo hice no tuve la sensación de que fuese difícil. Y otra cosa es luego las correcciones que ya entraremos, pero yo en ningún momento sentí esa cosa de, ¡buah! Esto es imposible, tal. ¿Tú sentiste lo mismo? Pues a priori no parecía un examen así muy, no sé. A ver, en la parte práctica, a ver, te dan dos opciones, ¿vale? La A y la B. Y tú tienes que escoger o la A o la B. Y a mí me pasó que no tenía ni idea de por qué me había tocado ese ejercicio tan complejo. O sea, yo tenía el primer ejercicio era un análisis de partitura, ¿vale? Pues yo todos los análisis de partitura que he hecho junto a mi academia eran de una sola tonalidad, a un solo ritmo, tal, con pocas indicaciones además de absolutamente todo, pocas indicaciones de ritmo, de tiempo, etcétera, de fuerte, de flojo. Bueno, pues llega el examen y literalmente la partitura es una cosa loquísima. Cambio de tiempo a mitad de canción. Em, con parte de voz y parte de piano. No, no, parte de voz no tenía, solo tenía piano, creo. Pero el piano estaba escrito en clave de sol ambas. Que, en fin, que eso no lo había visto yo en la vida, pero bueno. Em, pero que tampoco es gran cosa. Luego tenía cambios de tonalidad también. Bueno, eso era eh, una partitura que decía yo, ¿esto cómo lo cojo? ¿No? Dije, bueno, pues yo me hice como un pequeño esquema para ir hablando, pues primero de la melodía, luego de la armonía, luego de, ¿sabes? Conforme a lo que, porque en Murcia había unos indicadores, unos criterios de evaluación que nos dieron a nosotros, que luego se los pasaron por el forro, pero bueno. Bastante, la verdad. Porque ya me dirás tú, yo escribí tal cual todo lo que me pedía en esto, pero claro, aquí al final pues se dice que los profesores tuvieron unos criterios de evaluación más concretos y más complejos. Entonces, al final no me estás calificando con los criterios que tú me has ofrecido o que tú me has dicho que vas a corregir. O sea, me estás engañando. Me estás diciendo una cosa y luego es otra. No tiene ningún sentido. Bueno, esa es la primera parte. La segunda era la musicalización, que eso lo tienen todas las oposiciones de toda España, que yo sepa, de Murcia, o sea, de Murcia, de música. De música todas tienen musicalización, que es te ponen un texto y tú tienes que hacer una canción. Em, bueno, pues yo llegué al examen y a mí me dijeron que iban a ser 4 instrumentos de altura determinada y 4 instrumentos de altura indeterminada. O sea que en total iban a ser 8 instrumentos más la voz. ¿Vale? Pues llegué al examen y eran 4 instrumentos en total más la voz. Y claro, yo me quedé en plan de, ¿y ahora qué escribo? Porque además yo me había reservado una hora entera para esa parte. Porque es lo que me tardaba yo en escribir todo eso. Pues mira, tardé 40 minutos y además me equivoqué y lo rehice desde el principio y me sobró tiempo en esa parte. Claro, luego había una aplicación al aula de esa partitura y en la aplicación al aula me la había preparado también para una hora.
Y son 2 horas y media hora era para la parte del análisis musical, ¿no? Del análisis de la partitura. Claro, pues a mí me sobró tiempo al final porque yo me lo había preparado todo de escribir a toda hostia y de llegar, pues eso, tuve tiempo para repasar el examen, poner puntos y finales, que eso muchas veces se me olvida ponerlo, pero bueno, que no, cero problemas. Y nada, terminé el examen y me salí de la clase antes que nadie. Bueno, antes que nadie, no, miento. Habían dos en mi clase que nada más entregarle el examen se querían ir. Es decir, tenían el tiempo este que te dejan, que te dicen hasta 15 minutos no puedes salir del examen. Creo que eran 15. Pues hubieron dos personas que a los 15 minutos se fueron del examen. Bueno, luego hubo mucha gente que faltó, entonces, bien, en un principio todo parecía súper guay. ¿En tu caso se salieron mucha gente antes del examen o sea, al terminar No. ese tiempo? O sea, en mi caso, mi tribunal, éramos 80 como en casi todos los tribunales, pero estábamos divididos en dos clases. Entonces seríamos 40 o 30 y algo. Yo no vi ni en esta parte ni en el tema que se levantase y se fuese nadie. O sea, a mí me sorprendió luego cuando escuché a gente decir que sí, pues yo digo, aquí no. Pero volviendo a lo que has comentado tú, ya que has entrado un poco más en profundidad, en detalle, en tu esto, voy a hablar yo también del mío. Eh, pues en mi caso hubo algunos ejercicios un poco extraños. Era reading, o sea, leer un texto y algunos ejercicios de use of English y algunos de comprensión del texto. Ujú. No me pareció increíblemente difícil, la verdad. De hecho, creo que esa es la parte que mejor me salió de todo. Eh, pero es verdad que había cosillas que no esperábamos. Por ejemplo, había una parte que era transcribir fonéticamente una frase entera, que si ya alguna vez pues puede ser difícil transcribir palabras fonéticamente en inglés, ya una frase entera era ya subir el nivel bastante. Eh, pues eso, también había un ejercicio que me pareció un poco exagerado porque era como, di si es verdadero o falso esta cosa sobre el texto y coge la parte del texto que lo justifica y escríbela tal cual. Que era como, yo, o sea, creo que me tiré 20 minutos haciendo solo ese ejercicio, una exageración. Pero bueno, esa parte más o menos. El caso práctico, como tal, lo que tú llamas aplicación al aula, ¿no? Que es Sí. cómo lo aplicarías con los niños. Es verdad que en mi caso no confiaba mucho en que se me ocurriesen cosas interesantes, pero como había que hacer una actividad oral, pues yo hice una canción, o sea, dije, haremos una canción". Es verdad que no especifiqué mucho y creo que eso luego es lo que me bajó un poco la nota, me fue en detrimento. Porque, pues eso, eh, otra gente de mi clase como que también pensó en hacer una canción o tal, pero era como más de, pues en una sesión vamos a hacer no sé qué de la canción, en otra no sé cuánto. Yo es verdad que esa parte fui un poco como tirando para adelante y al final también me sobró tiempo, igual que a ti. Eh, pero eso, yo puedo decir que yo no salí de esa parte pensando que lo había hecho mal en absoluto. Tampoco que lo había hecho increíblemente bien porque, pues, ya te digo, la actividad tampoco era una maravilla, pero, pero bueno, también se compensaba un poco cuando tienes que meter todas estas cosas de leyes y de dar un poco de contexto, ¿no? Todo eso sí que lo hice más o menos bien. Eh, pero eso, yo creo que hasta este momento ambos teníamos un poco de confianza de, mira, está yendo bien la cosa. Yo por lo menos salí contento. Sí, a ver, yo salí contento, pero me hubiera gustado más haberme centrado un poco más en esta parte, en el práctico. Pero bueno,
Que es que también, pues lo que te digo, si es que habían cosas que estaban en mi contra, si no, yo no me había preparado de esa forma en la parte práctica. Entonces, bueno, pues al final lo que toca. Pero vamos, que tampoco es como para ponerse victimista, se hizo lo que se pudo. Y bueno, después de la parte práctica, tienes pues media horilla o así para salir de Media hora clase. de descanso. Sí, bueno, media hora o más, depende de cómo de organizado están, pero bueno. En mi caso, pues eso, salí, supuestamente tenía que entrar a las 12:18 o algo así. Al final entramos a las 12:40 o así. O sea que como que los periodos así se fueron un poco atrasando. Pero eso, te dejan media horita para que desayunes y todo esto. Eh, Iba a decir te Una cosa prepares, importante. pero no para leer, no te leas nada en ese momento. En mi caso, no, yo creo que nadie se estuvo leyendo absolutamente nada de los temas y simplemente Yo vi gente concentrarte. que sí, pero yo Sí, recomiendo que ese día ya no mires nada, pero es que ni por la mañana, o sea, es como levántate y vete para allá, pero no mires los apuntes. Va a efectivamente. ser peor. Una cosa importante es que en mi caso, y creo que en todos, pero tú ahí sales y a la media hora de descanso, pero luego nadie te avisa de cuándo es, o sea, tienes que mirártelo tú. Y tienes que volver tú al aula, no salen de nuevo a los cartelitos y a decirte, venga para adentro. No, tienes que volver tú ya dentro de la sede e ir a tu clase y estarte allí a la hora. Ahí sí que tienes que mirar más tú los tiempos y eso. Ajá. En mi caso no fue así. Esto es vuestro tribunal. Cómo se han organizado, si hay alguien que ya ha tenido experiencia de todo esto, porque yo creo que eso es lo más básico. Cada tribunal lo hace de una forma, cada especialidad lo hace de otra. Lo mío fue literalmente tal como se hizo al principio, tal como se hizo después del descanso. Bajaron los profesores, dijeron Tribunal 3 subid. Y entonces pasaban lista dentro, de nuevo, dentro del aula. O sea, todo exactamente igual que antes. De hecho, dijeron que si queríamos que podíamos dejar nuestras cosas en el aula. Claramente yo no me dejé las cosas en el aula porque ahí tengo pues, mi comida, mis cosas, ¿no? Pero eso, en esa tal, por ese lado estuvo bien. Lo que estuvo mal es que las aulas no tenían aire acondicionado. Pero bueno, es que yo lo recalco porque es que es imposible hacer un examen, o sea, no desconcentrarte si tienes un montón de calor. Pero bueno, agentes externos, cosas que no puedes controlar, pues no pasa nada. Eh, y ya está, subimos, hicimos el tema. Para el tema, bueno, ¿quieres explicarlo tú cómo fue en tu caso? Bueno, primero tienes que esperar mucho rato Sí, porque tienen que otra hacer el vez, sorteo. y no, y otra vez pasan lista. Sí. Y, o bueno, van mirando tu DNI en la mesa uno por uno, pero el Mm. caso es que se fijan en ti. Y ya luego ponen en la pizarra los temas que han salido del sorteo y ahí pues es tú contra el mundo, tú contra ese tema. Ah, en mi caso nos dieron una lista, pues solo pusieron los números en la pizarra, entonces estaban en una lista de el tema 10 es este. Que en mi caso, al ser de inglés, lo malo era que la lista estaba en español y tú tienes que escribir el nombre en inglés. Que a ver, traducir no es difícil, pero por ejemplo, el tema que yo hice era de morfosintaxis y yo conforme lo estaba escribiendo sabía que era de los pocos allí que sabía escribir morfosintaxis en inglés. Pero bueno, también es verdad que si cometes una falta de ortografía, solo te la cuentan una vez en todo el texto, aunque la escribas un montón de veces, solo lo cuentan como que te has equivocado esa vez. Pero eso es, yo creo que eso lo deberían haber dado en inglés ya, porque además luego al traducir también cada uno puede escribir una cosa distinta y que esté bien hasta cierto punto. Sí, ¿no? Y que el tiempo que inviertes en traducir es el tiempo que podrías estar invirtiendo en escribir el tema. En plan, Sí, no tiene ya ningún son unos sentido. minutos que pierdes ahí. Claro.
Que puedes traducirlo rápido o puedes traducirlo más lento, pero que da igual, que el tiempo que tú has estado pensando en traducir, pues el tiempo, porque yo literalmente fue copiarlo y ya está. Y... Pero si no os aprendáis los títulos de los temas, eso los dan, ¿vale? Y si no lo dan es reclamable. Así que eso. Y nada, a mí me salieron tema 15 y tema 19, creo que era. Yo me sabía, no, tema 13 y tema 19. Yo me sabía el 13. ¿Y a ti qué te salieron? A mí el 10 y el 12, que son de los peores que pueden caer en inglés. Por lo que estaba difícil la situación. O sea, en mi clase hubo como un silencio generalizado de... como de... ¿En serio es esto? Ya, Después de haber estado estudiando tanto y te caen estos temas tan feos. ya, Pues es que sí, o sea, con todo lo que hemos hablado en episodios del podcast anteriores, de toda esta subjetividad, es muy importante que te caiga un tema bonito o un tema feo. Y es que además esos adjetivos lo describen muy bien, porque depende mucho de cuánto puedes meter tú de cosas bonitas y de, ay, pues voy a aplicarlo al aula de esta manera, o si es un tema de muy teórico. el nombre y el adjetivo se relacionan de tal manera y el verbo y el sustantivo y el sujeto y el predicado, que eso era literalmente mi tema. Que es como, ¿qué haces tú ahí? O sea, ¿cómo transformas eso en algo interesante para el que lo está leyendo después de leer 80? ¿Sabes? Es Sí. horrible. Sí, bueno, al final es eso, que también tienes que escribir como... Tienes que hacer mucho bola todo, muy... Voy a ser como muy... No sé, extender todo mucho, no sé qué, y al final es aburrido, ¿no? Yo creo que se cuentan cosas que son tan subjetivas y tan aburridas que es como no, es que no sé por qué tengo que escribir la bibliografía en el examen. Es como me saco la información de internet, que para eso existe, y ya está, en plan, o de mi academia, es que ni siquiera esto lo he escrito yo con mis propias manos, es que no me dais tiempo tampoco. Que como sabéis, el tema, o sea, el tema solo te dan el título y tú tienes que redactarlo, entonces te vas a la academia y te dan todo redactado. Entonces no es que haya un temario. Imagínate que yo llego a educación a primaria y les cojo y les digo a los niños, oye, que yo voy a poner un título y os buscáis la vida con el contenido. ¿Cómo lo vemos? O en la EBAU. Imagínate que la EBAU es eso, te dan el título y tú sabrás. Chico, un libro de texto, un algo, ¿no? En Bueno, en la plan, EBAU ya pasaba eso, ¿no? bueno, sí, en la EBAU pasa eso, pero tú tienes tu libro de texto en el que tienes que tal, de apoyo y estas cosas, ¿no? O tu profesora y te va diciendo, pues, oye, se pide esto, esto y esto, ¿no? Pero no todas las La EBAU es asignaturas. como llamamos a la PAU, para La los que PAU, sois EBAU. jóvenes. Es que ya O le han cambiado, viejos, porque ha ido cambiando de nombre y es ha que, vuelto a PAU. es que ya le han cambiado tantas veces el nombre que ni ella sabe cómo se llama. En plan, hasta ese punto hemos llegado. Pero sí, o sea, Paulina yo Rubio. creo que al final la EBAU y esto, o la PAU y esto tiene bastante en común, bastantes cosas en común. Hay mucha que sucederá, ¿no? Que saldrá, ¿no? Y mucho también, mucho azar. Pero yo qué sé, intentan hacerlo transparente y cada vez lo hacen más, eh, pues más trasluz, o sea, más opaco, sinceramente. ¿No? Dicen que lo quieren hacer más transparente, ¿no? Para dejarnos contentos a los opositores. Sí. A ver, después de lo que ha pasado, que luego comentaremos, hubo alguna que otra protesta. Pero ¿cuánto de eso va a llegar a materializarse en un cambio real? No se sabe. Pero bueno, Sí, ya terminando con lo del tema, yo voy a decir que en mi caso ninguno de los dos me lo sabía, así que lo que hice fue improvisar lo que sabía de sintaxis, de lo que se da en el colegio y en el instituto, de, pues ya te digo, el sujeto y el predicado y todas esas cosas, y luego empecé ahí a meter cosas de otros temas que sí que me sabía y que digo,
venga, le encuentro aquí una relación entre el tema y esto. Yo escribí hasta el final, o sea, yo no gasté las 2 horas, pero de ahí sí que salí pensando, a ver, el que lo lea yo creo que se va a dar cuenta de que no es un tema que llevaba. Entonces, no fue ya como el caso práctico que salió un poco más de, ay, sí, venga, esto está probado. Ya fue como, ya se verá. Y Mm. efectivamente los días después fue un poco tal, pero no entro aún por si quieres aún comentar de eso. No, bueno, yo creo que, a ver, yo escribí cosas bastante concretas, tipo, no era que, venga, lo meto aquí porque a lo mejor es de otro tema, pero lo meto aquí porque me apetezca, ¿no? Sino que fue bastante contundente en ciertos aspectos que eran muy concretos. Sí, Bueno, ese tema lo llevabas, ¿no? sí, O ese tema llevas una parte. lo llevaba bastante bien, habían apartados en los que me los sabía bastante bien y otros en los que supuestamente me lo sabía, ¿no? Pero esto es lo típico, ¿no? De, bueno, me lo sabía, pero no, en ese momento no caí en que tenía que escribir o no me acordaba de cómo continuar y cosas así. Al final, por los nervios y tal, escribí cosas que no tenían mucha chicha en algunos apartados, en otros tenían mucha chicha, pero yo creo que al final ellos buscan también que tú te desarrolles y desarrolles y yo soy más de, mira, vamos a lo concreto. Ya está, es que no puedo darle 50 vueltas a una cosa que te lo puedo explicar en 5 minutos. Que al final es que es eso lo que es un profesor, ¿no? Saber explicarte de forma clara y concisa los conceptos. O a través de actividades y cosas así, ¿no? Pero yo creo que se debería de puntuar más el ser conciso a me tiro 5 años hablándote del baile tradicional. Chico, pues el baile tradicional es esto, esto, esto y esto. Y ya está. ¿No? En plan, eso es lo que yo creo. Pero Me ha encantado el ejemplo de los bailes tradicionales. por ejemplo, en plan, los bailes tradicionales, pues en Murcia son esto, esto y esto, y en España de esto, 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 ¿sabes? Y ya está, si es que es eso. Que mi tema era sobre el baile, por eso digo lo de danzas y tal. Sí, pero es lo que hemos hablado muchas veces, que también con cómo es el examen, pues se premia más a los que pueden escribir más rápido y escriben más cosas, aunque tú lo leas y digas esto es relleno, pero pues Ya, mm, ya lo hemos dicho muchas veces, es sí, muy injusto el sistema. sí, no tiene sentido Bueno, tampoco. Pero en fin, saliendo de allí nos fuimos a comer una hamburguesa efectivamente. y luego tardaron casi 2 semanas en poner las notas. Que por desgracia no fueron 2 semanas de tranquilidad, porque como no sabíamos si habíamos aprobado y hay otra parte, pues estábamos aún con tener que terminar de preparar la programación didáctica para dejarla lista para luego imprimirla y preparar el guión de la defensa oral de la programación y todas esas cosas que ya explicamos en el podcast anterior, cada parte de qué va. Así que pues eso. Sí, efectivamente, Pero era como, sí, he descansado un día, pero ya tengo que volver a la acción. Es como no. Y yo le decía a la gente, sí, ya he hecho la posición, pero sigo sin poder quedar, en plan, no puedo hacer nada, tengo que seguir estudiando. Es sacrificio, la verdad. Para que luego saquen las notas y... bueno, espera, que iba a decir Vale, también las fechas. Por lo que he dicho que eran 2 semanas. Hicimos el examen 20 de junio y salieron las notas el 2 de julio, en mi caso, y el 3 de julio en su caso. efectivamente, jueves y el mío el viernes. Y pues fue un suspenso. Suspendimos estrepitosamente. Como la gran mayoría, es que, no sé, a mí se me caería la cara de vergüenza de haber suspendido a tanta gente, ¿no? Sí, de hecho tengo aquí los datos. Pues, ¿qué soy yo sin unos buenos datos numéricos en este podcast? En mi caso, la especialidad de inglés solo aprobaron el 24%, o sea, uno de cada cuatro, muy fuerte. En el de música, tu especialidad 40%,
Las otras no las he apuntado porque tal. Y luego, en general, juntando todas las especialidades, 37%. Bastante lejos de lo que es la mitad siquiera. 37% de aprobados, no de Sí. suspensos, de aprobados. Muy fuerte, la verdad. Mención especial para AL, que se quedaron más plazas que personas. Era L, ¿no? Sí, ¿no? ¿O era Creo que PT? sí. Bueno, una de No es. esas dos. Era L. A L se quedaron más plazas que personas, o sea Que sobraron plazas, que sobraron básicamente. plazas. Suspendieron a más gente que de las que deberían de haber suspendido, a mi punto de vista, sinceramente. Porque si tú ofertas esas plazas es porque hacen falta esas personas, ¿no? Mm. Y al final no estás cubriendo todo. Entonces, La teoría, porque también nada está confirmado, pero este año lo promocionaron como de el año en el que más plazas se han sacado de maestro en Murcia en toda su historia. A lo mejor tiene algo que ver que a lo largo de todos estos meses pues ha sido un proceso muy largo, incluso de años. Esto ya lo sacarían a lo mejor poco después de la oposición anterior, hace 2 años. A lo mejor en algún momento se arrepintieron y dijeron, oye, aquí tiene no que puede ser. sobrar gente, ¿sabes? Claro, no podemos coger a tantos interinos. O sea, tantas plazas, tanta gente puede aprobar y Claro, al fin y coger. al cabo es gente que tienen que pagarle un sueldo, o sea, es dinero público y ya sabemos que encima en Murcia gobierna el PP. O sea que, Sí, o sea, lo que nadie ha dicho, pero que se intuye, es que básicamente hicieron unos estándares muy altos para que poca gente pueda aprobar y así no tener que pagar tantos salarios.